Cuando comenzó la pandemia por COVID-19, cuando estábamos entrando en este proceso de confinamiento en el que sobre todo en las primeras semanas muchísimas personas tomaron, sí, efectivamente esa decisión de quedarse en casa, de evitar salir, hubo un razonamiento lógico. Si la gente permanece en casa, va a consumir más electricidad. Si las clases a nivel primaria, secundaria, universitario son en línea, se va a consumir más electricidad porque la computadora tendrá que estar más tiempo prendido. Si la gente está más tiempo en casa, en una actitud inactiva, abrirá más veces el refrigerador se tendrá que prender, activar más veces para mantener la refrigeración. Habrá más tiempo focos prendidos. La televisión estará mucho más tiempo prendida porque la gente se desvelará más y se desmañará hacia un horario un poco más tarde. Ese era un razonamiento lógico y eso es algo que sucedió. La gente empezó a consumir más electricidad por una razón completamente normal. En ese momento, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad anunciaron un plan a través del cual se le iba a conservar la tarifa de consumo bajo a aquellas personas que tenían ese consumo bajo, aunque consumieran más electricidad y que no pasarían al siguiente nivel tarifario. Algo sucedió y alguien mintió. O fue Hacienda, o fue la Comisión Federal de Electricidad, o fueron los dos. El caso es que entre el recibo del anterior bimestre y el recibo actual de la Comisión Federal de Electricidad, hay una desproporción en el monto de cobro que se le está haciendo a la gente. 30, 40%, 60, 70% arriba. Conocemos casos de 100, 150 y 200% arriba. No tiene sentido. La pandemia siguió aumentando, las medidas de restricción se fueron haciendo más severas, la gente empezó a perder su trabajo y hoy muchísima gente en este país, 12 millones, dice INEGI, se quedaron sin trabajo. Y muchas personas no tienen para pagar un recibo de energía eléctrico que llegó mucho, mucho más alto. Y en algo que es verdaderamente inaudito y en algo que es verdaderamente inhumano, la Comisión Federal de Electricidad comenzó a cortar el suministro eléctrico a los hogares de un bien que es esencial. Es como si en este momento Agua de Puebla empezara a cortar el agua a quienes no pueden pagarla. Aquí en Puebla, Agua de Puebla tomó la decisión de establecer una tregua de cobros. No hay cobros y se estableció una tregua de cobros que está vigente en este momento. La Comisión Federal de Electricidad no lo hizo, pero hizo lo contrario. Y reitero, en algo verdaderamente inhumano, empezó a cortarle el suministro eléctrico a las personas. Cintia Coleote. Queremos saber qué pasó, pues oiga, ¿por qué están cobrando tanto? En plena fase 3 de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y en medio de la crisis económica que se vive en el país, la Comisión Federal de Electricidad realiza cortes de energía eléctrica en viviendas, restaurantes y oficinas por no cumplir con el pago del servicio en tiempo y forma. Es una burla por parte de ellos, que venimos por la razón de que nuestros recibos están llegando con el aumento excesivo, ya el triple de lo que se paga. Tenemos casa, vivimos en casa, son focos ahorradores, siempre nos llega de 200, 300 pesos y ahorita nos está llegando de 779. Pues te tienes que pagar porque si no te la cortan, entonces... La mayoría de los usuarios que no cumplieron con el pago de su recibo fue porque les llegó 3 veces más caro de lo habitual. Es el caso de María. Su recibo de consumo del hogar le llegó de 800 pesos, 600 pesos más que el bimestre anterior. No pudo pagarlo debido a que carece de dinero. Su marido fue despedido del trabajo. Llegó de 900 pesos este bimestre. De hecho, fueron 300 pesos más que el bimestre anterior. O sea, se elevó demasiado. A mi esposo apenas lo despidieron de su trabajo por lo mismo de la contingencia. Entonces, obviamente, pues, fue que nosotros nos vimos afectados en cuanto a hacer este pago, porque de verdad es muy, muy elevado. Además denuncia
que algunos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad están aprovechando la situación para cometer actos de corrupción. Y querían hacer el corte, y para no hacerme el corte me dijeron que les diera yo 300 pesos. Aparte del incremento me estaban pidiendo dinero para no hacerme el corte de la luz, pero obviamente eran 900 pesos más 300, o sea, ya era un costo elevadísimo. Entonces definitivamente dije, no, pues mejor si es eso, pues córtalo. Otro caso es el de Luz María. Tampoco tuvo dinero para pagar el servicio de luz. Ella vendía comida y ha tenido que dejar de trabajar porque es una persona diabética e hipertensa, vulnerable ante el COVID-19. Sí, caray, nos llegó mucho, creo que el triple de lo que nos habían llegado, semana y media, y ya nos cortan la luz, pues o sea, no es justo. A pesar de la crisis que estamos pasando ahorita, pues no es justo que pues, por unos días ya nos hayan cortado la luz. Según que iban a bajar los recibos, y ¿por qué ahora? Pues mucho más. Yo vendía comida, pero pues ahorita con esta situación pues no puedo pues salir a vender, no la pudimos pagar a tiempo. En las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, a diario llegan decenas de personas para solicitar una aclaración sobre el inesperado incremento en el servicio. Imagen Televisión Puebla solicitó una entrevista a los responsables de la CFE, pero se negaron a darnos la cara. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Ni la directora de la Comisión Federal de Electricidad en Puebla, ni el de Comunicación Social, el responsable de Comunicación Social, han atendido a las muchas veces que en las últimas semanas hemos solicitado una explicación y un posicionamiento a esto que está ocurriendo. Después de que presentamos ayer al mediodía este reportaje a través de Facebook, nos cayó una lluvia, una verdadera lluvia de imágenes fotográficas donde las personas nos muestran su recibo anterior y el actual de 284 pesos, en el anterior bimestre 899. Y así podemos ir viendo cada uno de estos casos, 367 a 689 pesos. Vemos de 441 a 993 a 1,200 pesos, de 501 a 2,385 pesos. Son fotografías de los ciudadanos, de 98 pesos a 580 pesos. Obviamente estamos borrando los nombres de las personas que nos los mandan. Miren nada más esta secuencia, de 304 pesos a 339 pesos a 711 pesos. Es simplemente algo que verdaderamente no tiene explicación. Otro caso más de 214 a 849 pesos. En fin, tenemos una lluvia de fotografías, de imágenes fotográficas de personas que nos han mandado sus recibos en función de algo que es verdaderamente inexplicable, y yo subrayaría la palabra inhumano en un momento como